Un cordial saludo con todos ustedes. El día de hoy en Teoría de Aperturas aprenderemos la defensa Petrov. La defensa Petrov, también conocida como la defensa rusa, es una de las defensas más eficaces a la hora de conseguir igualdad, pero también es cierto saber que es muy difícil ganar con ella. Esta fama de tablas ha relegado a esta apertura de la práctica magistral y por ende también a los aficionados a no jugarla mucho. No obstante, si bastan unas tablas para obtener un buen resultado, esta es una defensa muy segura. Fueron los análisis de Alexander Petrov a comienzos del siglo XIX los que revitalizaron la defensa, y en su honor lleva su nombre. Esta misma defensa se puede encontrar también con el nombre de Petrov, que corresponde a la traducción del alemán al ruso. La idea fundamental de la apertura consiste en ser tan agresivo como el blanco luchando por el centro. Los movimientos para llegar a esta defensa Petrov son los siguientes. El blanco realiza el movimiento de E4, a lo que el negro responde también con E5. Estamos viendo una apertura abierta. Las blancas sacan caballo F3 y las negras aquí realizan el movimiento especial, caballo F6, a lo que da origen a la defensa Petrov. Vamos a ver ahora las líneas principales ante este movimiento. El blanco aquí podría realizar caballo por E5, a lo que las negras suelen tener también variantes, como por ejemplo caballo por E4, dama E7 y peón D6. Muy bien, aquí vamos a ver la variante también D6, a lo que el blanco puede tener otro tipo de variantes como caballo por F7, llamado el gambito Cochrane. También tenemos la variante de caballo C4 y una variante común caballo F3, que es lo que generalmente puede pasar en una partida. Caballo por E4, a lo que el blanco también podríamos responder con un peón D3, un peón C4, un caballo C3 o inclusive también un dama E2 para tratar de clavar a este caballo negro. D4. Caballo F6 sería una variante también interesante para el negro. Como vemos hay múltiples variantes como D5, inclusive jugando D5 llegamos a este tipo de posiciones con el alfil D6 o el alfil en E7 también. Vamos a ver algunas variantes también que juegan en vez de caballo por E5. Por ejemplo, en esta parte donde ya estamos viendo la defensa Petrov, el blanco podría no aceptar esto y podría jugar también un peón D4, que se podría hacer como una línea secundaria, a lo que las negras podrían responder con un caballo por E4, un alfil D3, peón D5 sosteniendo el centro y defendiendo a la misma vez al caballito, caballo por E5, o vemos aquí lo que las negras pueden tener como un alfil D6 o inclusive un propio caballo por F2. Con esta variante de caballo por F2, el objetivo es sacar rápidamente al rey blanco, rey F1 y dama por D4, ¿no? Eso ha pasado en algunas partidas. El blanco aquí tiene la mejor opción, que es caballo F3, para defenderse de estos posibles jaques o alertas de jaque mate, como inclusive también un alfil por B5. Muy bien, seguidamente vamos a ver una partida del gran maestro Fabiano Caruana empleando la defensa Petrov. Esta partida fue jugada en el Super Torneo de Grenk en el año 2018. Su rival es Bityugov de Rusia. Ambos jugadores no olvidemos que tienen más de 2700 de fuerza, a lo que la partida inicia con los siguientes movimientos: E4, E5, caballo F3 y caballo F6. Como vemos, Fabiano Caruana emplea la Petrov, a lo que el blanco responde con la variante D4, caballo por E4, peón por E5 y peón D5. Como sabemos, esta es una de las variantes principales. Caballo B D2 para presionar este punto y dama D7. Ahora, ¿cómo se nota que Fabiano pasa todo el día analizando variantes con el ordenador? Esta es una sugerencia de máquina, de
últimos torneos que se enfrentó Fabiano con otros rivales. Y como estamos viendo, siempre mejora sus líneas. Alfil D3. Caballo C5. Amenazando este alfil. No cambiamos piezas. Las negras desean una posición de bloqueo con caballo E6 también. Y luego un centro fuerte con un posible peón en C5. El mismo concepto que en una partida utilizó contra Grichuk. Alfil E2 y peón G6. Esta jugada es una de las mejores que pudo realizar en este momento Fabiano Caruana, buscando bastante originalidad. Caballo B3, caballo E6, alfil E3 y peón C5. Y el caballo se queda pasivo en la casilla B3 y los peones fuertes en D5 y C5. Siguen los mismos temas que también Fabiano aplicó con otros rivales. A lo que el blanco responde con un caballo G5. Esto puede ser que sea un ligero error. Fabiano responde con un peón en B6, caballo por E6, peón por caballo, A4, alfil B7. El blanco hace sonroque, el negro desarrolla atacando el centro del peoncito en E5, a lo que el blanco responde con F4 para defender esto, y Fabiano de nuevo realiza una jugada igual de bonita en esta posición. Alfil H6. Fabiano está atento a sus mejores posibilidades y está proyectándose a una amenaza táctica. A5. Las blancas quieren reaccionar. Caballo E7. Caruana no le permite. Ya nos encontramos en una posición muy cómoda para las negras. Alfil G4. Esta jugada es francamente, se puede decir que mala. Hay que jugar C3. Porque el negro quiere entrar ya a una posición del centro del tablero. El negro no pierde turnos y hace D4. Sencilla refutación a la jugada del blanco. Y ya como vemos controla el centro y la diagonal. Alfil C1. Enroque corto. Dama D3. Y acá otra bellísima jugada de Fabiano Caruana. Alfil D5. Controlando el centro y creando más opciones para poder expandirse en esta posición. Se amenaza un futuro C4 y se aprovecha también el punto de E6, sosteniendo el centro del tablero. Dama H3, a lo que las negras responden jugando alfil G7, caballo D2 y ahora vemos al caballo del negro jugando a un mejor sitio, amenazando un posible caballo E3. C4. Una jugada que se denominó nerviosa por parte del ruso, su rival. Peón por peón al paso, intercambio de peones y torre A D8. A lo que las blancas responden con un peón por peón y torre E1, queriendo siempre evitar ese punto débil que el caballo quiere ingresar. B5 de parte de Fabiano Caruana. Caballo E4, dama E7 defendiendo también su bloque de peones que el caballo quiere atacar. Caballo G5 tratando de entrar a alguna debilidad de las negras, pero Fabiano responde tranquilamente con un peón en H6, ¿no? Y a la vez botando también a este caballo blanco. El caballo tiene que salir a F3 y aquí viene otra excelente jugada. Alfil C6. Ahora, la idea es tratar de entrar con una torre en D3 y golpear este pequeño punto débil y a la vez amarrar un poco la posición del caballo. Las blancas responden con un alfil por F5, una jugada que no es nada agradable. Y vamos a ver por qué. Peón por F5, alfil E3, realiza las blancas y torre D3. Consigue el objetivo Fabiano Caruana. Torre a C1 defendiendo este pequeño punto débil y torre A8. Miramos cómo Fabiano está coordinando con sus torres sobre nuevas debilidades. Quiere entrar por A3, por A2 para crear estos puntos débiles. Dama H4. Las blancas quieren quitarle peso a la fuerza del ataque de las negras, a lo que las negras acceden con dama por
caballo por y peón C4, amarrando aún más esta posición de las blancas. Las blancas tratan de activar a su rey con rey F2 y alfil F8, caballo F3 y alfil D5. Un juego muy estratégico de parte de las negras. El blanco entra, caballo D4 y ahora vemos otra jugada de alfil C5. Caballo, ahora una pequeña táctica de caballo por F5, pierde calidad, pero nuevamente es muy difícil esta posición para las blancas. ¿Qué responde entonces Fabiano ante esta jugada? Algo simple como alfil A3, un contrajuego, un contraataque, una jugada intermedia, caballo por H6 las blancas y de nuevo el rey va a atacar a este caballo. Peón F5, el alfil trata de defender a este caballo, como estamos observando, y aquí las negras simplemente comen alfil por C1, alfil por C1 y torre por C3. A lo que las blancas tratan de crear algún peón pasado con F6, pero con un simple rey G6 ya las blancas rinden. No tienen mayores opciones en esta partida. Una grandiosa partida de Fabiano Caruana que nos enseña a cómo emplear la defensa Petrov.